Gracias por estar en Ahora Digital. Bueno, tenemos varias entrevistas esta semana. Estábamos analizando la coyuntura del país, que obviamente toca en lo regional, y para mí es grato, después de mucho tiempo, entrevistar a Pilar Lizárraga. Ella es presidenta del Movimiento al Socialismo en Cercado. Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Dante, ¿cómo estás? Para mí realmente es un gusto poder encontrarnos nuevamente, como tú dices, después de mucho tiempo, para poder seguir tejiendo la palabra, ¿no? Las ideas y las lecturas que podemos tener sobre la región y a nivel nacional. Bueno, en un momento complicado para el MAS, ¿no? No sé qué tan grave es, no sé si es como se lo ve desde afuera, donde pareciera que ya existen posiciones irreconciliables. ¿Cómo calificas este momento? Bueno, yo creo que es un momento realmente muy álgido, ¿no? En el que todos necesitamos tener la serenidad, pero también la decisión para poder situarnos desde un lugar, digamos, donde podemos enunciar la palabra o la acción, ¿no? Yo creo que eso que nos está mostrando tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Si nosotros analizamos a lo largo de la historia, vamos a ver cómo el proyecto anticolonial de los pueblos indígenas, de las naciones, siempre ha intentado ser derrotado y traicionado por las élites criollas, por las élites blancas, ¿no? Asumiendo estos eventos de vinculación histórica con lo que sucede ahora, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, si tú ves la historia, lo que sucedió con Tupac Katari, lo que sucedió con Zaratevilca, con los caciques apoderados, vamos a ver cómo en diferentes momentos los blancos, una vez que consiguen tener el poder, terminan desplazando, digamos, la concepción de lo indio metafóricamente, ¿no? Entonces, en el análisis que hago esa vinculación, sobre todo con el pasaje que tenemos respecto al gobierno de Pando, ¿no? Tú sabes de que cuando Pando se une con Zaratevilca, utiliza la fuerza indígena para lograr derrotar a los conservadores y logra tener el poder por la fuerza del movimiento indígena, ¿no? Y una vez que tiene el poder, o sea, logra tener la presidencia, lo que hace es victimizar a los indígenas, ¿no? Y asume esto con justamente lo que es la destrucción simbólica de Zaratevilca, ¿no? La criminalización de todo un movimiento indígena. Entonces, lo que ahora estamos viendo es algo, para mí, que tiene sintonía con ese pasado, ¿no? Ahora, o sea, con el gobierno. En relación a lo que va sucediendo respecto a la clave, digamos, analizando con una cierta clave política de lo que es la relación entre lo blanco, metafóricamente, ¿sí? Así para poder hacer el análisis con la clave indígena. Entonces es aquí donde tú vas a ver además estas contraposiciones, estas confrontaciones respecto a lo que sucede en el escenario actual, ¿no? Entonces tenemos lo blanco criollo que está vinculado, digamos, al liderato que se tiene ahora justamente en el gobierno, con lo que viene a ser justamente lo indígena que se representa y está a la cabeza del compañero Evo Morales, ¿no? Ahora, y Choquehuanca, bueno, partamos por esta aclaración. Pilar Lizárraga apoya a Evo Morales, al liderazgo de Evo Morales y a este congreso que se está convocando en octubre en Laucaeñe. Sí, mira, yo siempre desde el inicio, cuando nosotros habíamos sacado los primeros pronunciamientos, o sea, cuando me toca estar, digamos, en el escenario como presidenta de la Regional Cercado, nosotros hemos sacado los primeros pronunciamientos del 2020 y el 2021 con una ratificación de que nuestro líder histórico tiene que retornar, y ese retorno no es solamente un retorno a la patria, sino es un retorno de conducción del proyecto anticolonial, ¿no? Y obviamente esto se ha venido ratificando en todo el trayecto que hemos tenido a lo largo de estos últimos 2 años. Nuestra ratificación es plena, quien tiene que conducir el proceso de cambio, el proceso de transformación y darle radicalidad es pues el liderato de Evo Morales, ¿no? Ahora, y Choquehuanca, bueno, Luis Arce es catacora, que no es un apellido español, tampoco él se identifica como español. Choquehuanca es una de las personas muy reconocida en el altiplano por ser líder indígena, ¿no? Exacto, sí, pero en realidad lo que gobierna son los blancos, ¿no?
la clave de gobernanza que se está dando es esa clave de una cultura política del blanco, del conquistador, de ese que depreda, digamos, justamente las perspectivas indias, ¿no? ¿Como quiénes, por ejemplo, todo lo que implica la estructura de gobierno, ¿no? O sea, yo te diría de que el gobierno en sí ahorita está disputando el poder a partir de una estructura, una arquitectura, institucionalidad que no ha dejado de ser colonial. Y eso es muy importante porque al entrar a esa disputa estás entrando a disputar con el Estado, ¿no es cierto?, los espacios del poder popular. Ahora, ahí hay una cuestión para mí que es muy importante y que en algún momento creo que lo ha dicho Álvaro García Linera también, ¿no? Yo creo que a nivel histórico tenemos que tener la capacidad de mirar que el único presidente que hemos tenido en toda la historia, tanto colonial como republicana, que ha logrado articular la equivalencia política de los campos de poder, tanto estatales, de la democracia a través del soberano y la elección, digamos, del ciudadano por el voto, pero además el poder orgánico y simbólico, es Evo Morales, ¿no? Evo Morales es una figura que representa un poder magnificente que ha logrado hacer esa articulación política cuando él asume el 2005 a través del voto en las urnas, el poder para liderizar el gobierno, ¿no? Entonces ahí se junta poder del Estado, el poder soberano y el poder popular. Ese poder que logra él articular es un poder que ha tenido la fuerza de transformación radical de la sociedad. Muchos dicen, ¿cuál transformación? La transformación más importante en América Latina, creo yo, que es la que ha emergido los derechos colectivos y territoriales de los pueblos, ¿no? Ahora, ¿por qué Evo Morales y por qué no otra persona? ¿Por qué se presenta de esta manera? Bueno, muchos señalan poco democrática, ¿no? O nada democrática, de que sea siempre Evo Morales y no exista otra persona que conduzca, porque eso no parece democrático. Lo que pasa es que tú puedes analizar, digamos, desde una perspectiva eurocéntrica lo que es la democracia y el tiempo de la representación, ¿no? Y ahí también entra en disputa cómo vas a significar esas categorías. Entonces, la democracia no necesariamente está significada a partir del tiempo del blanco, a partir del tiempo y de las formas. Por eso también hablamos de democracia intercultural, ¿no? Entonces, nosotros, como instrumento político, porque no somos partido, tenemos también nuestras formas democráticas de toma de decisiones en las internas para ver quién sería el que podría conducir esto, ¿no? Y ahora ya hay una decisión colectiva que va más allá de lo que implica las primarias. Las primarias yo pienso que va a ser una ratificación de la voluntad colectiva, porque es ahora que el pueblo profundo se ha pronunciado, ¿no es cierto?, a través de diferentes tipos de eventos y manifestaciones, la necesidad urgente de la conducción y la radicalización del proceso, porque hay una agenda del Bicentenario que está pendiente y que implica transformación para construir igualdades sustantivas, ¿no? Entonces, a mí me parece de que tú decías, ¿por qué Evo? Porque Evo es el que se ha constituido a través de esta historia como el líder con capacidad de tejer las equivalencias a nivel nacional en todo lo que implica articulación de sectores políticos, tipos de sujetos. Y ahí me cortaste y sí quiero cerrar con algo en esta idea de la transformación radical. O sea, lo más importante para mí que ha parido el proceso es pensar un nuevo pacto social, un pacto político, ¿no? Es decir, ese contrato social que te hablaba Rousseau, en el cual, digamos, los derechos ciudadanos, individuo a individuo, eran el que sustentaban el Estado. Ahora lo que vamos a ver es de que son los derechos colectivos los que van a caracterizar realmente el pacto social emancipatorio a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado, ¿no? Ahí tienes concepciones de preexistencia, la cuestión de la mujer, etcétera, ¿no? Eso no significa que se haya transformado totalmente, sino de que hay un proceso que tiene que seguir, digamos, acumulando transformaciones para justamente quebrar esa arquitectura colonial sobre la cual el Estado se ha seguido constituyendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante entenderlo. Entonces ahí Evo, obviamente que tiene un rol muy importante en términos de pensar la simbología, pero además la fuerza política, ¿no? Pilar, bueno, si no estoy entendiendo mal, no están buscando de que sea el único candidato Evo Morales, sino que vaya a unas primarias. No, o sea, Evo Morales porque es el único. Hablaste hace rato de primarias. Claro, yo te digo, hay un recurso que son las primarias, donde se va a ratificar, digamos, de manera colectiva, porque ahorita nuestro único candidato es Evo Morales, ¿no? No hay otro candidato que vaya por el MAS. O sea, todas las fuerzas políticas a nivel de todo, a nivel nacional, se han ratificado
en la candidatura de Evo Morales, ¿no? Entonces, quienes quisieran ahorita entrar, digamos, por la puerta grande, tendrían que tener primero la militancia y también la ratificación o la postulación a través, digamos, de ese tipo de estructuras, ¿no? Y que no las hay. Entonces, nosotros además considero que, creo yo, no solamente te hablo como militante, sino también como ciudadana común, creo que sí es necesario un ciclo de Evo Morales, un retorno para poder garantizar la radicalidad de la transformación, ¿no? Tanto en derechos para las mujeres, como en derechos para los jóvenes, como en derechos para los pueblos, ¿no? Ahora, cuando se habla de democracia de blancos, por ejemplo, más bien yo he escuchado que en el campo, al igual que en la ciudad, en el campo, en organizaciones, en pueblos indígenas, la rotación del poder, la rotación del liderazgo es algo como una premisa. ¿Es así o no? Es que no es una sola forma, ¿no? Yo creo que la rotación y los tiempos, es que es a lo que yo me refería, tiene que ver con lo que tú logras construir. En este caso, Evo tenía un mandato que era la transformación, era un proyecto anticolonial, y ese proyecto anticolonial implica transformaciones profundas, ¿no? Entonces, la ratificación y los tiempos de conducción de su mandato no han concluido. O sea, concluyen en el momento en que, digamos, nosotros como colectivo, como pueblo, ¿no es cierto?, pasamos a otro tipo de ciclo. Entonces, ahí el liderato de Evo, compañero Evo, es muy importante para poder mantener la continuidad, ¿no? Tienes el caso, por ejemplo, del pueblo guaraní, ¿no? El pueblo guaraní, por ejemplo, en Cordillera, tenía la sombra grande, no sé, tú has debido escuchar, ¿no? La sombra grande y la sombra chica. La sombra grande, por ejemplo, tenía un poder hereditario que era el que le permitía conducir a su pueblo, ¿no? Entonces, si tú te vas a la parte ayorea, el poder funciona de otra manera. Entonces, depende mucho, digamos, de las concepciones de poder, de las formas de pensar el gobierno que se tiene dentro de los pueblos, ¿no? Pero en este caso, obviamente, que no estamos hablando de los tiempos del blanco, de los tiempos de la democracia, digamos, que nos quieren hacer creer que es la correcta para poder medir lo que es correcto dentro de la conducción de nuestro propio país y, creo yo, también instrumento, ¿no? Cuando hablas, Pilar, de radicalizar supongo el proceso de cambio, radicalizar rumbo al bicentenario, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, voy a hablar del caso de las mujeres, ¿no? O sea, tú me imagino que tienes una madre, también tienes una esposa y hermanas y abuelas, ¿no? Ponte a pensar en los derechos de tu abuela. Tu abuela, cuando se ha jubilado, o sea, para comenzar no tiene jubilación, o si tiene, digamos, debe tener la jubilación de la renta dignidad. Y ahí existe una brecha muy grande, ¿no? Porque las mujeres que siempre han trabajado en los hogares produciendo algo que es muy importante para la reproducción de la sociedad, como es, por ejemplo, la fuerza de trabajo, quedan fuera del circuito de jubilación. O sea, las mujeres y también los hombres, por ejemplo, en el campo tampoco pueden jubilarse porque su trabajo no es contabilizado y no existe aporte. Se jubilan, ¿no? En este exactamente, país. Entonces, solo son los funcionarios públicos. Exactamente, entonces yo creo que, por ejemplo, esa es para mí una parte de la radicalización, cómo sigues redistribuyendo en realidad, ¿no es cierto? Pero además sigues ampliando el tema de los derechos. Y ahí nosotros creo que como mujeres tenemos una agenda muy importante, como también lo tienen los de la tercera edad y los tienen los del campo. Si nosotros, por ejemplo, analizamos lo que sucede con las autonomías indígenas, vamos a ver que más allá, porque las autonomías es lo más radical que te puede pasar para la transformación socioestatal, pero es ahí donde debería tratarse, por ejemplo, la cuestión del trabajo. O sea, ¿cuánto vas a contabilizar y le vas a dar valor, ¿no? Pero además, ¿qué sucede, por ejemplo, con el cambio de la matriz energética, ¿no? Nosotros acá, como Tarija, por ejemplo, podríamos producir en toda la parte periurbana nuestra propia energía y generar ingresos y valor, y de esa manera también contribuir a la cuestión del cambio climático, ¿no? A la cuestión de las sociedades sustentables. Pero también tienes que ver, por ejemplo, o sea, estoy hablando de una agenda de radicalidad de derechos diversos, mujeres, ancianos, jóvenes, indígenas, campesinos y también, obviamente, gente de la ciudad, ciudadanos individuales, ¿no? Entonces, esa radicalidad requiere de una perspectiva política que haya sido capaz de transformar lo que ha transformado. Tú te preguntas, y yo muchas veces, a mí me encanta leer ese libro de Orinoco al Palacio, que es un libro para mí espectacular, que es la vida de Evo Morales de niño.
porque a través de ese niño que se desplaza, tú vas a ver la sociedad colonial y republicana y el castigo que se hace, ¿no es cierto?, como poblaciones marginales. Las políticas que él ha creado son políticas que nacen de su realidad, de ese ser pobre, de ese niño olvidado, de ese joven en realidad que empieza a luchar por los derechos y la dignidad, ¿no? Entonces yo creo que él ha tenido la fuerza de poder pensar en todos, porque él no ha pensado en un sector. La transformación que se ha dado no es para los campesinos indígenas solamente, es para todos los pueblos, es para las ciudades, para el campo, es para las mujeres, para los hombres. Y es a eso que me refiero yo, ¿no? Necesitamos a alguien con una visión de totalidad para poder seguir avanzando. Es cierto que hay un temor de que se proscriba judicialmente a Evo Morales. Bueno, muchos reclaman de que en realidad la gente votó para que ya no repostule, ¿no? Hubo un referéndum donde evidentemente no ganó Evo Morales, ¿no? A pesar de que él promovía creo que era un cuarto mandato. Y bueno, además de eso, hay una posibilidad de que sea proscrito por otros casos, por otros temas judiciales. Mira, yo creo que este tema del referéndum es de debate amplio, ¿no? Alguna vez lo habíamos conversado contigo, que cuando analizas el referéndum que se había dado del 21F, es necesario traer algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, del derecho de la información, que es la base de pensar la democracia, ¿no? Cuando tú vulneras a la democracia, o sea, analizas el tema de la vulneración de la democracia, puedes analizarla desde la dimensión, por ejemplo, de todo lo que ha implicado el manejo de la información y construcción de sentidos falsos. Y es esto un elemento fundamental para entender lo que pasó en ese referéndum, ¿no? Pero bueno, eso es un tema bastante amplio que de algún momento podemos hablar. Respecto a este tema de la proscripción, yo pienso que en realidad es algo que es real, ¿no? Y eso tiene que ver con este lawfare del que se habla, ¿no? Que es cómo utilizas tú las leyes para criminalizar y golpear, digamos, pero en este caso no golpeas a gobiernos, golpeas a dirigentes, golpeas a líderes políticos, ¿no? Y eso está sucediendo aquí en Bolivia. Yo veo de que, digamos, y con mucha preocupación, que la disputa que se está dando por el poder, porque esta es una disputa por el poder una vez que te instalas en el poder a través de la fuerza política del pueblo, porque el pueblo ha votado por una sigla, ha votado por decirle no al fascismo en las elecciones del 2020 y sí a la posibilidad de restitución del tiempo de construcción de la democracia, ¿no es cierto? Una democracia que no es solamente política, que era el derecho económico, social, cultural, la libertad, o sea, el derecho de sentirte libre. Entonces, cuando nosotros instalamos ese gobierno con la fuerza del MAS, porque es la fuerza del MAS la que instala, ¿no? Lo que tú vas a ver ahí ahora, digamos, es la instalación en realidad de un micropoder que lo que está haciendo es disputarle a esto que yo te mencionaba al inicio, ¿no es cierto? Ese proyecto anticolonial al indígena para poder ocupar y proyectar ya el poder del blanco, ¿no? O sea, yo veo lucha de clases, veo lawfare, veo, digamos, estas disputas intestinas que se dan entre el blanco y el indígena y que lo que está haciendo es generar un daño muy fuerte a lo que va a implicar inclusive la propia construcción democrática, ¿no? La eliminación de Evo Morales sería la eliminación de un proyecto anticolonial. Y yo creo que eso generaría conflictos muy graves porque obviamente que nosotros como militancia, como pueblo, no estamos dispuestos a perder a nuestro líder, ¿no? Y eso es obviamente un tema que... ¿Eliminación en qué sentido? La eliminación en el sentido jurídico, ¿no? Es como la proscripción, claro, está mal dicho, no es eliminación, es proscripción, en realidad, ¿no es cierto? Sería realmente un golpe fatal al propio proceso del instrumento. Y ahí obviamente el responsable, los responsables van a cobrar un costo histórico muy fuerte, ¿no? Que el pueblo no se los va a perdonar. ¿Qué pasaría? Yo pienso de que al eliminar a Evo Morales, al proscribir, vamos a decir esas palabras, se puede desatar un nivel de violencia muy grande, ¿no? O sea, porque la gente obviamente, los pueblos, el pueblo organizado, no estamos dispuestos a perder el liderato de este proceso, ¿no? Entonces, proscribir la sigla del MAS, pues, proscribir a nuestro dirigente político, implica obviamente un nivel de violencia también política y de violencia hacia los derechos de toda la militancia, ¿no? Entonces, la reacción de eso no sabemos cuál es. Ahora, yo creo que los tiempos que se vienen, Dante, son tiempos en los que hay que trabajar con mucha serenidad, ¿no? Aquí estamos viendo en Tarija, por ejemplo,
cómo de una manera tan arbitraria se han venido intentando generar estructuras paralelas usando la propia estructura del Estado, ¿no? Tienes, por ejemplo, todo lo que ha significado la conformación de la CUT, el colectivo urbano Tarija Luchi David, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿No? Es un grupo de gente que sale para poder armar una estrategia política que le permita gestionar el control de los espacios estatales, de la función pública, es decir, trabajo, ¿no? Y como eso no funciona, entonces arman un pacto urbano para poder, te estoy hablando de la experiencia de la regional de Cercado, bien local, ¿no? O sea, estamos hablando provincia de Cercado, arman una estructura que tiene el mismo objetivo, es intentando fracturar las bases para lograr controlar y mantener sus privilegios, como en los vínculos con el Estado, ¿no? Pero los dirigentes de Cercado, creo que todos están con el MAS, ¿no? O digo, con Evo Morales. Y yo pienso que sí, ¿no? O sea, yo creo que más allá de las diferencias que se han podido tener y de los conflictos que se tienen internos, hay una sintonía de militancia con nuestro compañero Evo Morales. ¿Y entonces quiénes armaron esta estructura? Esos son los que se dicen, los que podrías decir los renovadores, ¿no? O sea, ahí están Henry Párraga, Vilma Velázquez, está Mario Ayllón, te estoy dando nombres, digamos, Carlos Teófilo, Freddy Hinojosa, Vico Rojas, Mario Sajama, Zenón Padilla, o sea, todo un grupo de personajes que lo que es Glenda Valladares, que lo que están haciendo es intentar construir bajo el concepto de queremos unificarnos, tener una plataforma para poder gestionar poder laboral, ¿no? Entonces, obviamente nosotros... O sea, repartir pegas. Lo diría así. Yo te digo, ser un poco más académica, pero bueno. Para que la gente entienda. Sí, ¿no? Sí. Gestionar sus privilegios, lo pongamos así, ¿no? Y desde ahí empezar a lucrar hacia el 2025, ¿no? Pero yo creo que, como hemos dicho, más allá de las diferencias, hemos logrado nosotros ahorita encaminar para hablar desde un espacio común. Y el espacio común es la defensa de nuestro proceso, es la defensa de nuestro líder político y la defensa, obviamente, de lo que implica toda la transformación y acumulación que el pueblo nos ha confiado, ¿no? Pero en Tarija los ánimos parece que están caldeados, ¿no? ¿Por qué? Por denuncias, contradenuncias, ya insultos entre autoridades y dirigentes, ¿no? No todos, pero uno ve en la tele, ¿no? Que esto está sucediendo. Sí, yo creo que ese va a ser el costo uno de los costos que se tiene de este tiempo, ¿no? Y por eso decía, tenemos que saber actuar con sabiduría, ¿no? O sea, la sabiduría también implica tener el tino, tener la serenidad para poder cernir, digamos, ¿no es cierto? Y poder mantener el curso de nuestra historia, ¿no? Yo no creo que sea, y creo que lo hemos aprendido todos, el ataque y la violencia la forma de acción política, por lo menos en la cultura política que yo tengo, creo que es la del respeto, ¿no? Pero tampoco es la del olvido. Nosotros tenemos muy claro quiénes son los traidores, los conspiradores, los que han violado los derechos políticos, y eso no se nos olvida, ¿no? ¿A quién tenés ahí? Obviamente, ¿no? Te estoy hablando de todo lo que es el pacto urbano. Ellos son los traidores, ¿no? Son los conspiradores, están intentando que este proceso realmente se parta, ¿no? Están trabajando para partir el proceso, el instrumento político acá, pero no lo han logrado porque el instrumento se ha logrado cohesionar y ellos han quedado fuera, en realidad, de la estructura política, ¿no? Bien, en octubre esto termina, es el inicio de una batalla más grande. Yo creo que esta es una batalla más, ¿no? Porque esto va a continuar en realidad hasta la definición, digamos, de las candidaturas, ¿no? Entonces hay un cronograma electoral, entonces ahí se va a ver, digamos, quiénes van con qué siglas, pero obviamente para nosotros esto es la ratificación y la consolidación de la unificación de nuestro proceso, ¿no? Y de nuestro líder político también, en torno a nuestro líder político, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Gracias por estos minutos que hemos pasado. Teníamos el tiempo justo, pero es interesante siempre conversar contigo. Gracias, Dante, a vos, y saludar a todos a través de... Cerramos, siga con Ahora Digital, con las noticias de Tarija y el mundo.